Y hola a todos los que en estos momentos nos están viendo. Hoy tengo el gusto de presentarles, o bueno, ya muchos la conocen, a la maestra Marisa de Guián Batista. Ella, además de ser maestra de música Waldorf, tiene un largo recorrido como músico, como intérprete, como compositora. Y hoy estamos aquí para conocernos un poco más y conocer su experiencia en la escuela Waldorf. Sobre todo el tema pues, que hoy nos une y nos invita hoy es hablar de su actividad en la escuela Waldorf. Y bueno, Marisa, es un gusto tenerte aquí, que hayas aceptado esta invitación. Gracias, Ornella. Ahí no te estoy escuchando. ¿No me oís? Ahora sí. Ok. Entonces, sí, bueno, cuando te pregunté si aceptabas esta invitación, el tema que más me movía es, como ya te lo había dicho, el repertorio que usamos en la escuela Waldorf. Y ese ha sido como el tema que me ocupa desde los últimos años, porque yo fui de niña a la escuela Waldorf, cursé mi infancia en una escuela Waldorf y tuve En una... Cali. En Cali, ¿conocí la escuela? Sí. 2 veces fui a Cali. Sí, En el 97 y en el 2015. Así que sí, la conozco mucho. súper bien. Y allá, bueno, allá transcurrió mi infancia y mis clases de música las tuve con una maestra de música con la que hoy en día tengo una gran amistad, que es Catalina Hoyos, y que nos ha unido este camino de la música. Hoy en día somos colegas y amigas. Y con ella yo tuve la alegría de tener muchas canciones lindas también del folclore latinoamericano. Y por supuesto que habían otras que cuando llegué a Alemania hace 12 años las identifiqué. Y yo dije, ay, esta es la misma que yo canté en español, ¿cómo es posible? Y empecé a ver que muchas canciones que cantamos en Latinoamérica son traducidas del original alemán. Y luego, compartiendo material con la gente en Latinoamérica, a veces me encuentro con apuntes como, eso no es Waldorf. Entonces, la pregunta, lo que yo te quiero preguntar a ti hoy, la primera pregunta es, ¿tú cómo, para ti, qué es el repertorio Waldorf? ¿Cómo fue cuando empezaste a trabajar en la escuela Waldorf? Bueno, yo primero empecé, yo soy maestra de grado y maestra de música. Entonces tuve periodos en que trabajé como maestra de música y otras como maestra de grado. Pero como el maestro de grado da mucha música, fue en ese sentido interesante porque pude aprovechar hacer todo el recorrido según los años, ¿no? Y yo te diría que pedagogía Waldorf es hacer lo que necesita el niño en el momento adecuado. Yo creo que esa es la gran, ¿cómo se dice?, premisa, ¿no? Y hay momentos en que el niño necesita algo determinado, o un grupo, o un niño, y uno tiene que ser muy flexible ahí, estar muy atento, ¿no? Esta mirada, Steiner lo dice todo el tiempo, no hagan lo que yo les digo que hagan, fíjense ustedes que sean artistas, ¿no? Justamente, que sea ir creando. Entonces desde ahí yo creo que hay que tener mucho cuidado con los dogmas, ¿no? Porque ahí justamente nos cerramos y no podemos crecer, ni mirar al niño más allá de lo que creemos que le tenemos que dar. Y yo creo que esa flexibilidad es la mejor herramienta primera. Sí. Si nos equivocamos o no en elegir un repertorio, es como lo mismo que decía Steiner con los lemas de cada niño. Después nos vamos a dar cuenta y lo cambiamos. Decimos, no, realmente esta canción no iba para este grado, o sí, ¿no? Entonces,
yo soy amiga de ir viendo al grupo, de mirarlo y ver qué necesita. Uno tiene obviamente determinados conocimientos que son los que nos permiten tener esa libertad. O sea, uno tiene que saber cómo es el niño en el primer septenio, cómo son los primeros 3 años de la primaria, qué pasa en cuarto grado, qué pasa después. Pero a la vez puede haber un niño que esté en la pubertad que por ahí en algún momento necesite una canción de cuna, no lo sabemos, ¿no? O sea, no digo que eso va a ser una norma, pero tener esa flexibilidad, Sí, ¿no? sí. Entonces, Steiner siempre decía que lo malo es lo bueno fuera de tiempo. Entonces, no sé, puede haber una canción muy hermosa que por ahí no es adecuada para, para una determinada edad, o sea, o para alguien muy pequeño o para alguien muy grande. Entonces esto es lo que nos da la oportunidad de ir viendo, de ir tanteando, ¿no? Sí. O sea, en pedagogía Waldorf, el primer septenio se intenta trabajar más, porque no es fácil tampoco con la pentatonía, que cuesta mucho para el que no es músico por ahí entender el concepto, es como Sí. al principio es muy abstracto, uno que por ahí domina la parte más teórica lo entiende mejor, Sí. pero eso no significa, hay un hermoso libro que es la formación del musical El hombre. de Bunch, ¿no? Que fue maestro Waldorf eh, con, con Steiner. Y él decía, yo recomiendo pentatonía, pero las canciones tradicionales del pueblo también hay que enseñarlas. O sea, en el caso, no sé, creo que nosotros tenemos en Sudamérica muchísimo repertorio tradicional, no sé cuáles son en común, por ejemplo, con Colombia o Argentina, pero de repente una farolera o acerrina serrán, que son muy tonales, pero para el movimiento, para trabajar el canto, lo rítmico, también las podemos usar, no es que no las podemos usar, son parte del repertorio de ese pueblo, que el niño también está bueno que lo perciba, más hoy en día que se está perdiendo todo, ¿no? Porque con el tema de la globalización, lo tradicional, los niños casi ya no juegan rondas, ¿no? Entonces de repente una canción tonal tradicional como es el arrorró, que es muy suave, ¿cómo no la vamos a hacer? ¿No? Sí. Entonces, por eso creo que es siempre estar en el fiel de la balanza e ir viendo, ¿no? Qué se necesita, ir probando. En la, perdón, en la materia como músicos tenemos esa flexibilidad de que podemos variar muy rápidamente, ¿no? Por ahí un maestro que está empezando a hacer una pintura o una escultura no puede modificar tanto de golpe, pero nosotros tenemos la cualidad aérea de poder mover mucho, ¿no? Y de repente girar la cosa, que venga un vientecito y nos lleve para otro lado. Exacto. Creo que ahí igual nombraste algo que para los profesores de música que están empezando este camino puede ser también muy tranquilizantes cuando nombres lo dice, lo tradicional también es importante y tenemos que darlo porque igual se pierde. O sea, pienso que estamos como en un estado de emergencia de que en la escuela tenemos que rescatar la música como sea porque los papás ya no saben ni siquiera cantar un arrorró. O sea, salió un artículo muy grande, creo que del New York Times, que es que ya esta generación no sabe cantar ni las canciones que ponen, simplemente la playlist en Spotify o en algo y con eso ponen a dormir los niños. Entonces es como antes de pensar estoy dando contenido falso o esta canción no es Waldorf, es decir, estamos rescatando el repertorio y obviamente el trabajo como profesor es conocer cuáles son los puntos de la pedagogía Waldorf, las etapas de desarrollo del niño, cuáles son las propuestas, leer quizás a los autores también que vienen de Alemania, pero no entrar en el dogmatismo
y ponernos a buscar, que es lo difícil. Buscar partituras, buscar libros. Yo he escarbado los últimos años en donde se pueda y he encontrado muchas partituras y siento que sí se puede. Y ahí viene también mi segunda pregunta, porque aún si no encuentras, lo puedes componer. Y pienso Claro. que es lo que te hace a ti en esta entrevista también, para mí, tan especial porque eres compositora, bueno, entiendo que junto con tu colega y me encantaría que nos contaras de tu grupo La Maroma Bariloche y de las canciones tan hermosas que ustedes componen, inspiradas en la naturaleza que les rodea, entiendo así. Sí, exactamente. Sí, y casualmente yo en general para niños siempre he compuesto por la necesidad de llevarles un contenido. Justamente, por ejemplo, cuando tenía mi grado en Buenos Aires, en la Escuela Waldorf de Clara de Asís, generalmente, por ejemplo, para el teatrito que hicimos de San Francisco, bueno, hice las canciones, armé el teatro, ¿no? Los maestros se ponen muy creativos. No sé, me acuerdo para La Siembra, una canción, para Moisés, para, eh, bueno, para Odín, que ahora justo el otro día te subí la canción de Odín y ahora ya preparé para grabar lo de Frei y Gerda. Todas esas cosas fueron surgiendo por necesidad pedagógica. Y cuando hace 15 años me mudé a Bariloche, empecé a trabajar, todavía aquí no había escuela Waldorf, ahora sí, en jardines públicos como maestra de música, y acá se valora mucho, se trabaja mucho, porque estamos dentro de un parque nacional, y los maestros tienen mucha conciencia de enseñarle a los niños sobre las plantas y animales de acá, y cuidarlos. Y las salitas del jardín donde yo estaba tenían nombres, le habían puesto nombres de animalitos de acá, que yo recién empezaba a conocer, porque ni siquiera viviendo en Argentina los conocía, los típicos del sur. Y Ujú. ahí dije, bueno, yo como profesora de música tengo que apoyar a las maestras con las canciones. Empecé a componer, y cuando empecé a componer en parques nacionales, que tienen área de difusión, me dijeron, está buenísimo porque no hay canciones. Yo recién me mudaba, digo, ¿cómo que no hay canciones? No, no hay canciones hechas sobre esto. Le digo, ah, bueno. Y ahí empecé, y claro, a medida que iba saliendo a la montaña, conociendo otras especies, eh, empecé a conectarme con más canciones, ¿no? Con más, la necesidad de componer más. O me piden, me pasa, varias canciones fueron como pedido, ay, tenemos una salita que se llama La Ranita del Chalbaco, que es una especie muy típica de una laguna acá. Bueno, yo les hago la canción, ¿no? Como que surge así, que me encanta saber que determinadas canciones, a veces les digo, hay chicos que ya tienen por ahí 15 años, les digo, ¿te acordás de la canción que les hice, no? Y bueno, están grabadas todas, llegaron a un espacio que ni yo me esperaba, ¿no? Porque empezó como algo muy íntimo. A partir Pero bueno, sí, A partir de decime, Hermena. qué edades cantas con los niños estas canciones que tú compones. Tú también tienes canciones pentatónicas que imagino harás antes en edades preescolar y primero, pero tus canciones incluyen ritmos también folclóricos típicos. He escuchado como estilo chacareras o Sí. ya ritmos más sureños y tú, bueno, siendo pianista, tocas también guitarra y charango, o sea, me parece muy interesante que nos cuentes cómo fue tu paso del músico académico formado desde el piano y nos toca ese choque a la escuela. Ah, tengo que tocar de todo y cantar de todo. ¿Cómo fue tu encuentro en la escuela Waldorf y en qué edades, en qué cursos cantas estas canciones con los niños? Sí, primero que el ser maestro, cualquier maestro, en cualquier escuela, nos ayuda a ser audaces, ¿no? Porque la clase que uno a veces viene armada, pasó algo y tenemos que cambiarla en el momento totalmente y quizás sale mucho mejor de lo que habíamos planeado. Entonces ya
eso de por sí, y de repente yo guitarra desde chica toqué porque como el piano no me lo podía llevar a ningún lado, empecé a tocar guitarra como para irme de vacaciones al mar o campamentos y estar con la guitarra. Y bueno, y después el charango también surgió así por armar grupos de folclore de joven y qué sé yo, o la flauta, ¿no? Y, y hay canciones que yo compuse especialmente para los más chiquitos, eh, y otras que, que las hice porque me salían así, ¿no? Por ejemplo, la del picaflor, es pentatónica, o sea, la hice realmente proponiéndome que fuera pentatónica, y después nosotros en el folclore sudamericano tenemos muchas canciones de la pentatonía menor, ¿no? Como los carnavalitos, huaynos, entonces el pájaro carpintero, la menta, el tero, guanaquito, hay un montón de canciones que son con estilo, nosotros le decimos del norte, porque es del norte de nuestro país, sería en el límite con Bolivia, Perú, ahí tenemos como mucho en común en esa zona, es casi una zona cultural homogénea, fuera, sacando las fronteras, y ahí hay mucha pentatonía, entonces tengo muchas canciones escritas en ese estilo que ya de por sí son pentatónicas, que la gente las canta y ni sabe, no tiene por qué saberlo, pero como que son así, tienen esa cualidad también muchas de gran movimiento, ¿no? De escucharlas y querer moverte y marchar, saltar. Entonces, bueno, van surgiendo. Y las otras, no sé, yo ahora estoy armando el cuarto disco, nosotros tenemos 3 discos, y realmente sé que hay canciones que estoy haciendo que son más complicadas, y digo, no, bueno, es lo que me está saliendo, lo respeto, y que le sirva a quien le sirva, ¿no? Pero de repente hay niños que, que escuchan las canciones y se conectan, por ejemplo, un niño más melancólico se puede conectar con una canción que esté en modo menor, aunque sea pequeño, ¿no? Sí. Hay una canción que yo quiero mucho que es sobre el huemul. El huemul es un ciervo nativo de aquí, quedan muy pocos porque se sabe defender muy poquito, entonces lo cazaron mucho, quedan muy pocos, y es monumento natural de la humanidad declarado por la UNESCO. Ah, Y yo cuando escuché la historia, conmovido. realmente me surgió esta canción, que la pueden buscar en YouTube, Huemul de Paz, y hay niños que me han dicho, mi canción preferida es el Huemul, y si vos me hubieras preguntado, nunca no la canto de hecho en los espectáculos para los más chiquitos, porque es una canción larga, en modo menor, que bueno, que no nos sirve para el espectáculo en ese sentido. Y sin embargo hay niños que la prefieren, porque en el ánimo de ellos eso los conecta con algo interior de ellos. Entonces también va todo variando, ¿no? Depende de cada persona. Y bueno, no solo, ahí dijiste, los conecta con algo interior de ellos, pero siento que si son niños que además quizás te conozcan por la escuela o por un círculo o por la comunidad, no sé si dónde vives, si es una comunidad más bien íntima, pequeña o grande, pero ellos sienten esa conexión de que tú eres la autora del trabajo y eso es lo que valoran los niños también. Eso es también lo que estamos llamados a hacer en la pedagogía Waldorf, a ser los creadores de nuestros contenidos, porque es auténtico, es lo que va a llegar al niño y lo que va a tocar, y el niño percibe otro tipo de respeto y admiración cuando es el repertorio que ha hecho el maestro. ¿Has sentido, cómo has sentido esa relación con los niños al tú presentar tus canciones? ¿Tú les dices que son tus canciones? ¿Cómo les cuentas? ¿Cómo estableces ese vínculo? A los más chiquitos en general no suelen preguntar, viven el momento, disfrutan de las canciones. Sí, lo que nos dicen, o sea, nosotros somos ahora un dúo con mi compañera Cristina Villafañe, también es docente de muchos años, ella es docente del método Suzuki, de enseñanza de piano, así que tiene también un trabajo de pedagogía muy, muy intenso. Y
Lo que sí notamos es que cuando está esta sustancia que vos decías de preparación, porque especialmente cuando uno es el creador, obviamente yo cuando hablo del Huillín, que es una nutria de acá, es uno de mis temas más queridos, claro, me imagino que en el modo que lo canto, es como que yo sé por qué hice cada estrofa y dije lo que dije en cada estrofa, ¿no es cierto? Entonces, sí o sí, uno canta con una sustancia profunda que eso llega a los otros, ¿no? Y creo que es eso lo que capta el niño, lo que, bueno, que Steiner siempre dice, no importa el logro, ay, si es 10 puntos la clase, el niño lo que percibe es el esfuerzo que hizo el maestro, ¿no? Por prepararla lo mejor que pudo. O sea, nosotros estamos en una sociedad ahora muy exitista, ¿no? Que claro, todos son logros, si llegaste al top de no sé qué y acá tanta cantidad de números, para el niño eso no corre, ¿no? El niño percibe la unión que uno tiene con él de corazón a corazón, ¿no? Entonces, ahí creo que hay que relajar un poco, ¿no? Sí. Y saber que eso es lo más importante. Uno puede preparar el mejor repertorio, entre comillas, adecuado al currículum Waldorf, y puede no llegar en absoluto a ningún niño, ¿no? Sí. O sea, eso hay que saberlo. Ujú. ¿Cómo fue tu encuentro con la pedagogía Waldorf cuando llegaste allí? Uf, hace muchísimo, hace 30 años, cuando estaba preparándome en un grupo de embarazadas para el parto de mi segunda hija, eh, la, la que nos preparaba, que nos daba ejercicios, yo era ya naturista, comía así medio raro para los años 90, todavía no estaba tan en boga como ahora. Y me acuerdo que fue gracioso porque le dije, ella también era naturista, y le dije, pero ¿y vos cómo haces en la escuela? Que venden esa comida de golosinas y qué sé yo con los chicos. Y ella me respondió, no, en mi escuela no hay problema porque los chicos comen pan integral. Yo dije, ¿hay una escuela donde dan pan integral? Y me acuerdo que enseguida fui a la escuela San Miguel Arcángel en Villa de Lina, que estaba cerca de mi casa, no lo podía creer cuando conocí, yo que trabajaba en una escuela, ¿Ciudad es esa? ¿eh? ¿Ciudad? Escuela de Buenos Aires, yo vivía en Buenos Aires, y es de las más antiguas de allá de Buenos Aires, de Argentina. Así que fue mi primera escuela donde yo conocí la pedagogía. Yo ya daba clases, había dado como maestra de grado, como maestra de música, y cuando entré a la escuela casi me desmayo, no podía entender que había una escuela que, que tenía, no sé, se escuchaba una flauta, chicos cantando en ronda, pinturas hermosas, bueno, y ahí dije, yo no sabía que podía existir esto, y ahí empecé a estudiar, sí, muy contenta, sí, fue como, creo que a todos nos pasa, ¿no? Que de repente decís, ¿y esto existe de verdad? Así que mis hijos fueron también a la escuela Waldorf, los 4, tengo 4, Ah, y puedo dar testimonio de que realmente es hermoso. es hermoso. Sí. Tengo otras, bueno, tengo mil preguntas, pero me tengo que un poquito concentrar como en el tema de repertorio. Em, cuando tú escoges repertorio con los niños, ¿también tú comunicas con los maestros de curso de otros grados? ¿Tú estás pendiente que si es época de oficios, escoges música de oficios, si es época en clase principal de mitología? O sea, ¿tú tratas de sincronizarte o lo haces independientemente de lo que esté pasando? En la- Eh, yo aconsejo, o sea, a lo largo de los años, que se trabaje en conjunto. Realmente las veces que pude trabajar en conjunto con los maestros, el trabajo fluye mucho más. Entonces, sí, primero a mí me gusta en música mucho, especialmente con los más chiquitos, seguir las estaciones del año. O sea, trabajar muy intensamente la percepción. Bueno, en Colombia no hay muchos cambios, pero nosotros acá
Tenemos muchísimos cambios, ¿no? Ahora está lleno de nieve y en el verano van a estar todos muy valientemente bañándose en las aguas frías del lago. Y va a estar lleno de flores. Y tenemos mucho cambio también de sol, de la noche. Ahora la noche es muy larga y en verano son las 10:30, 11 de la noche y es día. Así que tenemos, o sea, es muy hermoso para percibir los cambios. Entonces, creo que es las estaciones del año, para los que las tienen, bueno, en Alemania las tienen, es muy interesante. Y, y aparte, sí, me parece que tiene que ir con la época, siempre se puede hacer algo que tenga que ver con lo que los maestros están dando, ¿no? Es cuestión de unir fuerzas, y creo que se duplica, ¿no? Se reverbera. Así que sí, totalmente. ¿Qué te parecería a ti, por ejemplo, hacer en un tercer grado, en época de oficios, sobre el puente de Aviñón, todos bailan sobre el puente de Aviñón, todos bailan y yo también. Hacen así, así las lavanderas. Eh, es tradicional, es francesa, está traducida, la conoce mucha gente. Eh, Sí. ¿Las cogerías por un momento de diversión también con los niños, por un momento de percibir los oficios en el movimiento, en su cuerpo, por alguna razón? Sí, totalmente. Aparte porque va variando, tiene gestos, tiene mucho movimiento, desplazamiento, y que el niño, especialmente cuando es más chiquito, necesita mucho unir el movimiento con el gesto, o sea, trasladarse, moverse, sentir la música en el cuerpo, hasta que después se puede ir quedando más quietito, pero al principio, si es movida, se tiene que mover, no le puede decir que se quede quieto, ¿no? Es uno con el todo, ¿no? Entonces, eso es interesante. Sí, a esas canciones me refería yo cuando hablaba del repertorio tradicional, ¿no? Que realmente hay canciones que incluso para el maestro de música que quiere enseñar contenidos después teóricos de lectoescritura, así son muy claras, o sea, armónicamente, en la parte rítmica, son súper claras para después poder trabajarlas, hacer dictados rítmicos, musicales, ¿no? Ujú. Sí, exactamente a eso me refería. Sí. Y lo que es interesante, a mí me ha pasado en escuelas públicas, que acá en Bariloche trabajé mucho en escuela pública, que hice una vez un proyecto de rondas tradicionales para rescatar las rondas que se están perdiendo. Sí. Entonces me propuse que siempre hice igual ronda, parte rítmica inicial dentro de música, que era siempre igual, como un comienzo igual, con algún verso, incluso algunos gestos de eurimia, que los chicos más grandes me decían, uy, señor, vamos a hacer yoga de nuevo, no, porque por ahí hacían algún gesto. Y tengo alumnos que ya están grandes y me dicen, ¿te acordás que nos hacía yoga? ¿No? Y bueno, siempre empezábamos con algún verso, con algo así, y, y después hacíamos el repertorio común, y le dedicaba siempre un tiempo a rescatar canciones tradicionales. Y los chicos se enganchaban mucho en jugarlas, en bailarlas, en, no sé si cuáles son conocidas también en Sudamérica, por ejemplo, Ah, está, bien. dicen que Santa Teresa cura a los enamorados, Santa Teresa es muy buena, pero a mí no me ha curado, ay chumba, caraca chumba, ay chumba, ole ole, ay chumba, caraca chumba, qué bonita que es usted, por ejemplo, ¿no? Y que Sí, tiene mucho movimiento. Y sí. los chicos tocaban el recreo y querían seguir. Y yo les decía, la pueden ir a jugar, yo la jugaba de chiquita en recreo. No, 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 esta es de música. Y no había forma porque habían perdido, y hasta que había momentos en que me iba con ellos a jugar al recreo como para decir, miren que en el recreo esto se puede jugar, es lo que yo jugaba. O sea, es todo un rescate que me parece interesante. El proyecto lo tengo escrito, si te interesa, Ornella, por mail te lo puedo mandar. Pues creo que a Eh, todos los que nos están viendo hoy en la página de Facebook les puede interesar.
y claro, estaremos felices de verlo. Eso también quería decirlo porque a mí me llama la atención. Yo conozco tu trabajo desde hace muchos años. Cuando te decía Mira, que empecé a escarbar repertorio y pues que no encontraba mucho y a mí me llamó, por alguna razón llegué a la página de la Maroma Bariloche y me llamó muchísimo la atención que las partituras estuvieran disponibles. Y yo pensé, es como un acto de generosidad muy grande. Me impactó eso hace mucho tiempo. Las partituras las bajé, las puse en un grupo que tenemos ah, qué En bueno. Facebook de partituras, de compartir partituras para Escuela Waldorf. El link, bueno, a tu página está el link y siempre veía el nombre de Marisa de Gian Batista Marisa y para mí era un nombre como allá en las nubes, ¿quién es esta compositora? Y las partituras disponibles y eso me parece una cualidad de tu, pues que después del tiempo supe que eras maestra Waldorf hace un mes, o sea, antes no lo sabía y tus partituras las conozco hace ya más de, no sé, 5 años. Y tú pones a disposición siempre tu material en partituras y en todo, y eso me parece muy lindo. Y pienso que mucha gente está muy agradecida y muy feliz con eso. Qué bueno, qué bueno. Nosotros editamos cancioneros. Para cada disco tenemos un librito, que Sí. bueno, ahora con el tema de la distancia, entonces tenemos cada canción con la foto de la especie, la partitura, la letra y el cifrado, cosa de que lo puedan usar. Y como está en el orden del disco, a los niños que no saben leer todavía, les encanta porque van siguiendo el orden de la canción y dicen, ay, no sé, acá está el Wishin, por ejemplo, ¿ves? Ay, el Wishin, ahora viene la canción del Wishin, y así van pasando, ¿no? Eh, Vos cada les uno. das los cuadernos a los niños en clase. Se puede usar en clase o si no también los tenemos junto con el disco a la venta para que los papás lo lleven en los espectáculos o los maestros. También tuvimos donaciones como para de algunas fundaciones como para regalar. Aquí en las escuelas de Bariloche se ha regalado a todas las escuelas gracias a la ayuda de fundaciones. Eh, Así que bueno, los vamos llevando a donde viajamos para tocar, o viajábamos, ya, no sé, espero que vuelva el tema del viaje. Siempre los llevamos para venderlos o bueno, regalarlos según las circunstancias, ¿no? Pero bueno, ese material está y también lo enviamos por correo, si, no sé si es dentro del país, en este caso, no sé si a distancia. Contactarse contigo, pueden escribir, pueden buscarte en Facebook por Marisa de Gian Batista o pueden Sí, buscarte también por la Maroma Bariloche para ponerse en contacto. sí, Sí, más ahora, fácil la maroma Bariloche. ok, ahorita que pusiste el tema de la pandemia, también me gustaría escuchar muchas escuelas en Latinoamérica, esto ya es aparte del repertorio, es una curiosidad. Decidieron, se han comportado muy diferente, ¿no? Unas decidieron no hacer nada online con sus alumnos, otras decidieron hacer parte del trabajo. ¿Tú cómo lo haces con los niños? ¿Tú, qué decidiste tú y qué te permitió tu escuela decidir cómo seguir trabajando la parte musical con los niños? Sí, justo este año es el primer año en que no estoy trabajando en escuela porque estoy en proceso de jubilación. Ah, Así que justo me separé en el momento en que no tuve ese problema de ver qué hacer. ok. Pero sí me pasó con la maroma, que bueno, veníamos actuando, yendo, visitando escuelas, distintos espectáculos, giras o lo que sea, y también que siempre contacto con los niños, y con Cristina decimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? O sea, lo mismo que el maestro, ¿no? Eh, y bueno, lo que se nos ocurrió es lo mismo que se les está ocurriendo a todos los maestros, es hacer algún video en el que, especialmente con los niños más grandes, porque los niños chiquitos no entienden esto de que
yo ahora estoy en vivo hablando con vos y que es de verdad, que no es una película, ¿no? Entonces, la única opción hasta ahora es poder conectarnos así, vía estos encuentros. La otra vez hablaba en el programa que tiene Úrsula Wallendorf, que es una gran referente acá de Argentina, tiene un programa de radio, y decíamos esto, ¿no? Que lamentablemente, bueno, estamos todos, al principio nos negábamos, y ahora estamos todos, bueno, aceptando que por ahora va a ser así. No sé, he visto hasta cursos de euritmia ahora que están ofreciendo por Zoom. Muy sorprendida. Y la tarea ¡Wow! de no emitir juicios, pienso, sí. Es que las situaciones son así y bueno, no sé, de repente a mí me alegra que gracias a esto yo y vos ahora nos estamos conociendo. Exactamente. Bueno, obviamente en el niño es otra la cualidad y es más difícil. Creo que va después a tener que compensar mucho con el contacto presencial, porque va a haber como una sed de que el maestro esté presente, de la mirada real, del darse la mano. O sea, todo eso va a ser como, va a quedar como un pequeño hueco, ¿no? En el alma, Sí, realmente. sí. O sea, uno tiene que saber que esto es por ahora lo mejor que podemos hacer. O sea, antes que nada, el problema es con los más chiquititos, ¿no? Los de jardín. Eso es casi imposible. En otro grupo que tenemos de estudio de profesores Waldorf, hablábamos de fortalecer el vínculo, de empoderar a los padres y fortalecer a los padres para que ellos canten más con sus hijos. O sea, nosotros por medio digital no podemos brindar mucho, o mejor nada, el sonido no es acústico, no es muy saludable, entonces tú has hecho quizás en esta dirección de establecer más vínculo con los padres para que ellos aprendan canciones y canten más con sus hijos. Sí, totalmente. El tema es que tampoco podemos, o sea, les podemos sugerir, pero no obligar, porque están con una presión muy grande de que tienen que de repente ver la tarea de sus hijos, o sea, y los que tienen varios me cuentan que tienen que conseguirse 2 computadoras, o sea, es un lío bárbaro. Entonces, claro que sería lo ideal que los papás se puedan proponer, decir, bueno, todos los días le voy a contar un cuento, en el caso de lo que solemos hacer en la escuela Waldorf, cantar algún momento o una mesita de estación en la casa que lo lleve a vivenciar lo que está pasando en la naturaleza. Eso sería lo ideal. Lo que pasa es que la realidad es que por ahí no todos los padres están dispuestos. Exacto. Pues, En realidad habría que hacer más escuela de padres que escuela de niños ahora con la pandemia. exacto, pero quizás un mensaje a los padres puede ser para tranquilizarlos que no se tienen que aprender de hoy a mañana 20 canciones, que una canción y un cuento es suficiente para trabajarlo, por ejemplo, en un mes. Claro. Incluso si es la canción que más les gusta a ellos, de ellos, que no tiene nada que ver, pero que el niño escuche a su padre o a su madre cantando con amor para ellos, puede ser un área de ópera, puede ser una canción de rock o una cumbia colombiana, ojalá. No importa, pero es la vida que uno engendra y transmite y genera ese vínculo. Exacto. O sea, ahí, por ahí uno dice, ay, yo no sé canciones de niños. Bueno, canta una que te guste mucho a vos y el niño la va a valorar. ¿Quién de nosotros no recuerda si su papá o su mamá alguna vez cantó una canción? Por ejemplo, en Argentina es muy común que te digan, mi mamá cantaba tal tango, ¿no? Que el tango, como que era mucho de la gente grande, y bueno, se lo cantaba de chica, y ese recuerdo le quedó para toda la vida en el corazón y les da alegría, ¿no? Sí. Entonces, nuevamente, va más allá
de lo que corresponde o no. Lo más importante es el contacto personal, íntimo. Eso es lo que necesita el niño. Sí. Ok, mira, según, bueno, pensé no hacer la entrevista más larga de 1 hora y tenemos las y 20. Empezamos un poquito más tarde, pues por algunas dificultades técnicas, y tenía preparado para este final algunas citas de Rudolf Steiner, de algunos libros, y quería preguntar si te le mides al reto que te lea una cita y tú simplemente me digas qué piensas de eso o o si eso te lleva a algún recuerdo que hayas vivido, alguna experiencia. Es algo que nunca he hecho, pero es como un experimento. Yo tampoco. Aquí va una, dice, el proceso educativo es propiamente dicho un proceso artístico y el docente se debe asumir como un artista. La hora de clase requiere cualidades creativas y presencia de ánimo. Sin esta cualidad artística, la pedagogía Waldorf languidece como dogmatismo o sectarismo. Bueno, genial, porque es justo todo lo que estuvimos hablando al principio también. Y creo que esa actitud artística que habla Steiner no habla del artista como lo que nos imaginamos, ¿no? Un pintor, no sé, Dalí haciendo un mural, o qué sé yo, o un concierto de Beethoven, o una estrella de rock, no sé, no es ese artista. Es el que puede percibir. Yo creo que lo que hay que hacer es afilar las percepciones nuestras y poder captar esos misterios que están escondidos ahí y poder transmitírselos a los niños, ¿no? Y no es mucho más, o sea, eh, es muy pequeño el gesto, pero es muy profundo también. Entonces, yo creo que ahí es donde está el artista maestro, ¿no? No en que nuevamente que sea un éxito, qué sé yo, que hizo una super escultura de 10 metros, no. Es quizás que percibió que una flor que era un brotecito, ahora se abrió y luego ya se marchitó, pero quedó como una estrellita de X cantidad de puntas, que ahora en nuestro invierno, por ejemplo, quedó ahí a la espera, ¿no? Y que alguna semillita, es percibir todos esos procesos y poder, si uno los ve y los siente, transmitirlo a los niños, ¿no? Pasa por ahí, me parece, la actitud del artista es la de la percepción y de poder ver detrás de cada pequeña cosa que hay en la naturaleza algo que está más allá. No sé si, pero creo que tiene que ver. Hermoso, me encanta. Tengo otras. ¿Quieres oír otras? Bueno, es una selección, no las voy a leer todas, pero es una pequeña selección. De manera similar, así como solo se puede dar ideas generales acerca de la clase de arte y escultura, me imagino que con arte se refiere a pintura, asimismo solo se puede dar ideas generales acerca de la clase de música. La libertad pedagógica debe prevalecer por encima de los currículos. Esto lo tengo de su obra de la GA 295, pues del arte de educar, citado. ¿Qué nos puedes decir de esta cita? Bueno, creo que tus frases van resumiendo lo que hemos hablado, ¿no? Que en la medida en que generemos ese cuenco de conocimientos y de observar al niño, que es uno de los grandes pilares de la pedagogía Waldorf, vamos a tener esa libertad pedagógica, ¿no? Para poder decidir justamente con libertad de ahora considero que en este momento estos niños necesitan esta actividad. Uh-huh. Y tener, aparte, la humildad de por ahí a la noche decir, nada que ver lo que hice, Saludos. no era. Y volver a probar, y quizás
hasta los niños a veces no pasa, que muchas veces a mí me ha pasado que los niños dicen, pero maestra, ¿y si lo hacemos así? ¿No? Una canción que diga, pero ¿y si la cantamos así? Y el bombo que es un instrumento acá, o la guitarra hace así, y vos decís, "Ah, claro, es lo que está diciendo él, lo que yo no vi". O sea, tener esa apertura de Sí. estar preparado para todo, pero si uno tiene una buena base, es como la caña, ¿no? Se puede bambolear y puede adaptarse al viento que corre. Pero Ok. bueno, tiene que tener una buena raíz. Y la última, de las conferencias de la vivencia de lo musical y el tono, Ujú. la música es el arte que trae el futuro al presente. Para ti, ¿qué te dice esa frase? Wow. Bueno, la música es el arte más cercana a lo espiritual, ¿no es cierto? Es la que, como, bueno, Steiner toma de Schopenhauer esto de que la música justamente no tiene representaciones en lo físico como las otras artes, ¿no? Es puramente espiritual, es sonido y realmente nos aúna porque, mm, o sea, esta unión tan fuerte que se da cuando hay varias personas escuchando una obra musical, incluso uno lo ve en los estadios o en eventos así grandes, que hay una unión, una alegría, una sensación de fraternidad que da mucha esperanza, porque realmente la música abre una ventana hacia ese mundo espiritual que nos está esperando, ¿no? Eh, es, eh, o sea, no creo que haya persona que no se emocione frente a algún hecho musical. Por ahí hay gente que se niega a decir que puede hacer música, pero ¿quién no conozco a alguien que diga no me he emocionado con alguna música por algo? ¿No? Ujú. Realmente genera en el alma como una semilla para sentirte más humano, para ir con más esperanzas hacia el futuro. ¿Sí? Gracias. Pasé el desafío. Bueno, más que un desafío, pienso que es lindo oír simplemente una Qué persona lindo. como tú con tanta experiencia. ¿Cómo interpretas tú una pequeña cita de Steiner? Y ahí para mí es importante que toquemos este tema abiertamente, que cada uno de nosotros tiene una forma de interpretar un texto desde nuestras vivencias, desde nuestra experiencia, desde nuestra lectura, y que lo que es la pedagogía Waldorf y la antroposofía es algo complejo, de mucha disciplina, pero que también habla muy directamente al corazón, casi como la música, y simplemente escuchar lo que tú tienes para decir de una frase. Es inspiración para todos. Pienso que me puedo sentir identificada totalmente con lo que dices, y lo que buscamos con esta entrevista, que es lo que, bueno, que la invitación que aceptaste, es justamente eso, o sea, mostrarle a los sobre todo a los maestros de música jóvenes que empiezan, que en el camino nada está todo, no está nada dicho, no está nada absolutamente cerrado, que Rudolf Steiner no hizo un currículum cerrado y estático, y que al contrario, él siempre hace énfasis que las cosas en la vida tienen que tener procesos cíclicos vitales de metamorfosis y que se van moviendo y van cambiando, y que bueno, que cada quien debe confiar en su bagaje musical y claro, prepararse. Un consejo que le darías así muy rápido a alguien que esté comenzando su labor como profesor de música en la escuela Waldorf y que tenga susto de algo, ¿qué le dirías? Eh, que se conecte con la esencia de los niños, con la edad de cada niño que tiene que al frente del grado que tiene que estar, y ver qué necesitan. Por ahí es la hermosa pregunta que yo creo
habla de la pedagogía Waldorf como algo tan especial. ¿Qué necesita ahora este niño, no? Y si uno la deja trabajar la pregunta, aparecen. O sea, estar atentos. A veces es más interesante estar atento a las señales, los mismos niños por ahí nos van diciendo si es un grupo más inquieto, si es más calmo, o si hay alguno que necesita tener un rol especial. Para mí es clave todo lo que es la percepción, ¿no? De trabajar en uno. Esto a mí me ayudó mucho el hecho de estar acá en la Patagonia, que vivo rodeada de naturaleza, es un regalo enorme, ¿no? Tengo montaña, lago, todo cerca, acá a la vista, o sea, desde acá yo veo montañas nevadas, veo el lago, cómo eso te abre para después, ante otro ser humano, y en nuestro caso como docentes hasta ante un niño, poder tener esa sutileza de decir, a ver, ¿qué está necesitando? Y cuando uno ve la carita de los niños, ¿no? Realmente cómo se encienden frente a algo, ¿no? Frente a un cuento. A mí me gusta mucho contar cuentos. Una vez un nene me preguntó, pero señor, ¿vos sos profesora de cuentos o de música? Porque siempre en las clases les contaba un cuento, ¿no? Y entonces dijo, algo me haga. Y realmente uno ve la carita de los niños y se da cuenta si eso que le está dando es adecuado, como un alimento, ¿no? Así como una mamá que está dando un alimento y se da cuenta que le está cayendo bien, que le está haciendo bien. Nosotros también alimentamos profundamente y eso se percibe, ¿no? Así que creo que es como generar un espacio más de delicadeza, diría, en el alma del maestro. Que lo tienen, a mí me emociona mucho, me gusta observar a los maestros de grado especialmente, o las maestras jardineras, que tienen esa mirada tan tierna, especialmente con los más chiquitos que uno los ve, que se entregan tanto, y creo que es ahí el comienzo, ¿no? de todo. Okay. No sé. Marisa, pues no nos queda más que agradecerte por tu tiempo, por tu aceptación inmediata e incondicional a esta invitación. En vivo no nos vieron muchas personas, pero este video va a quedar grabado para que lo vean muchas más y no lo vamos a quitar. Y a ti esperamos seguir en contacto contigo. Nosotros en la página Dale. estaremos compartiendo cuando tengas tus videos o tus trabajos o tus publicaciones. Pienso que es de interés para todos. Y así nos toca despedirnos ya por hoy, aunque sería lindo quedarnos charlando toda la noche. Te agradezco infinito y sé que las otras personas que nos están viendo en vivo también han quedado muy felices con la entrevista. Muchas Bueno, gracias. mis cariños, me alegra mucho conocerte, Ornella, así que estamos en contacto, y bueno, ojalá que el camino nos haga encontrarnos. Sí, yo estoy decidida, nunca lo he hecho a viajar por Sudamérica y definitivamente la Patagonia es un destino obligatorio. Es, es, es para abrir los sentidos totalmente, sí, es Muchas extrema. y Bueno, que Ornella, mis no, cariños, entonces, para todos, y los que quieran conocer más de las canciones, entonces se conectan a la Maroma Bariloche, tanto en las distintas redes, ahí encuentran todo el material. ok. Lo voy a decir despacio para los que no entendieron. La Maroma Bariloche. Ok. Adiós y muchas gracias y hasta la próxima, Marisa. Muchas Hasta la gracias. próxima. Adiós. Adiós.